En este cuarto día, la consideración de la novena nos habla de Jesús actuando ya desde el vientre de su madre. Y claro, sabemos nosotros que esto es posible porque es Dios. Incluso nosotros mismos, en el vientre de nuestra madre, comenzamos a asimilar muchas cosas del mundo exterior, de fuera del vientre. Se conoce ya por mucho tiempo de que todo influencia al bebé que está en el vientre. Y también lo influencia el estado emocional, psicológico, espiritual de la mamá. Entonces se pueden imaginar Dios en el vientre de María. No solamente es que la encarnación del Verbo Divino viene a transformar toda la creación y las criaturas, porque precisamente Jesús es el Redentor. Y Redentor quiere decir el que viene a salvar, a rescatar. Y claro, a nosotros se nos enseña que nosotros estamos desterrados. Y en el catecismo, con claridad, se nos enseña que nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y también nos muestran por qué entró la muerte al mundo y en qué consiste el pecado original. No sé hasta dónde cada uno le pone cuidado a eso y hasta dónde cada uno se compenetra en las consecuencias del pecado original. Pero lo que Dios quiere de nosotros como hijos de la Iglesia, como parte de este ejército de Dios que somos, es que nosotros descubramos qué quiere decir eso. Porque si no entendemos bien qué quiere decir eso, no somos buenos miembros de la Iglesia y no vamos a poder cumplir la misión que Dios quiere que cumplamos. Porque para que uno pueda ser un verdadero miembro de esta Iglesia, necesita tener un conocimiento profundo de la esencia, de la naturaleza de la misión. Y la misión nuestra es una batalla espiritual por las almas. Pero ¿cómo hace uno para entrar en una batalla espiritual por las almas si ni siquiera ha entendido bien el misterio del pecado original? Ni siquiera ha entendido bien qué quiere decir el destierro. Si ni siquiera entiende bien qué quiere decir la redención. Porque si uno no tiene claro el pecado original, ¿cómo va a tener clara la redención? Ustedes saben que el demonio es muy astuto y en la iglesia siempre hay el espíritu del mal que trata de cambiar el evangelio, trata de cambiar la teología de la iglesia. Y hoy vemos graves daños en la teología, en el evangelio, cuando vemos curas predicando desde el púlpito que Adán y Eva no existieron, que no hubo diluvio, que Jesús no multiplicó los panes y quién sabe cuántas otras herejías que vienen del seminario, que fueron enseñadas en el seminario. Se conoce que esto es prácticamente el trabajo de la masonería alemana y holandesa de hace varios siglos. Y la misión es contra Cristo, porque quiere decir, si no hubo Adán y Eva, no hubo pecado original. Si no hubo pecado original, tampoco hubo Cristo. Porque si no hay pecado original, ¿qué viene Cristo a hacer? Si no hay nada que redimir, si no estamos caídos, si este no es el exilio, se dan cuenta, pues es el demonio, ¿no? Que quiere tumbar pero mucha gente siempre pensará que es una teología un poco diferente, es una interpretación un poco diferente, porque no le ven la trascendencia a que tumbando a Adán y Eva tumban a Cristo, no llegan hasta allá. Pero precisamente la razón por la cual la gente no llega hasta allá a entender la dimensión de esta herejía es porque no conocen la naturaleza del pecado original, porque no conocen a Adán y Eva, porque no saben qué quiere decir redención, y por esa ignorancia, entonces nunca se han percatado de la herejía tan enorme que es que Adán y Eva no existen, no existieron. Y esa es una consecuencia de algo muy grave que hay en nuestra naturaleza, que es la pereza. Ese es uno de los pecados capitales más graves en la humanidad.
La pereza es producida por la muerte. La muerte produce pereza. O sea, el hombre está disminuido como persona porque tiene una sentencia a muerte. Entonces, el ser humano no está completo. Precisamente, Jesús viene a completarnos porque Él es quien nos da lo que nos falta. Porque si no, ¿a qué va a venir? Si nosotros estuviéramos completos, no necesitábamos ser redimidos. Pero precisamente estamos incompletos. ¿Y qué es lo que nos falta? Nada menos que la vida. Eso es lo que nos falta. Por eso, si no entendemos que estamos muertos en el pecado hasta que seamos redimidos, y claro, nosotros sabemos que el bautismo nos redime, nos exorciza del pecado original, nos hace criaturas nuevas en Jesucristo, pero nosotros tenemos que vivir ese bautismo. Y para vivir ese bautismo tenemos que entender quién es Adán y Eva, qué es el pecado original, por qué esto es el exilio, por qué está la muerte. Todo esto tiene que estar claro. Si no está claro espiritualmente, porque claro históricamente, claro teológicamente, claro desde la religión, claro que sí, muy claro está, porque es simplemente una cartilla. Es como, claro está que uno sabe sumar, multiplicar y dividir, pero eso no quiere decir que uno es un matemático, ¿no? Simplemente conoce algo básico de los números. Lo mismo sucede cuando la gente conoce el catecismo, se conoce la palabra de Dios, pero no la entiende, o sea, no la trasciende. No es una persona con conocimiento espiritual. Y eso precisamente es lo que hace este día de la novena. En este día de la novena la consideración habla de un Dios que está encarnado, que está en el vientre de María y que está actuando desde ahí. Pero para entender qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, pues hay que saber quiénes somos, dónde estamos, qué nos pasó, por qué nos morimos. Todo eso lo tenemos que saber. De lo contrario, ese niño en ese vientre no alcanzamos a entender qué es. Y por eso la religión simple lleva al hombre a vivir todas estas navidades y todos estos pesebres y todos estos villancicos y todas estas novenas, pero en una forma religiosa, ¿no? Y no tiene trascendencia, porque nadie se preocupa por pensar, pero ¿y todo esto, todo este drama, toda esta historia, en qué forma actúa en mi vida? ¿Solamente en una forma tradicional, cultural, o qué? Porque ¿qué es lo que estoy entendiendo yo de esto? Si no logramos hacer eso, ustedes se dan cuenta, han pasado por la tierra billones de seres humanos. Y así, el cielo está muy poblado, pero también el infierno, también el purgatorio, billones de billones, y todos vienen a vivir la misma experiencia, la misma lección, todo ser humano. Todo ser humano que es creado por Dios en este mundo, solo viene a aprender una cosa, el amor de Dios, que fue el que perdimos en la caída del pecado. Porque la caída en el pecado original fue la pérdida del amor, y por eso entró la muerte. Donde no está el amor de Dios, no está la vida. Y por eso Adán y Eva entraron la muerte al mundo, porque ellos se diosificaron con la tentación de la serpiente. Y por eso entró la muerte. Entonces, la misión del ser humano en la tierra es rescatar la vida. Muchas personas que murieron antes de Cristo, los que amaron sin conocer a Dios, estaban detenidos en el seno de Abraham, en el limbo, y Jesús cuando ascendió al cielo se los llevó a todos. Así está escrito. Ellos no sabían nada de Dios, sin embargo amaron sin conocer al divino amor y se salvaron. Y esto sucede con la gente hoy. Hay mucha gente que no conoce a Dios, el indígena en la selva, gente de otras religiones que no tiene la verdad, no la tiene, pero tiene el amor en el corazón. Por eso San Juan de la Cruz habla sobre eso de que seremos salvados al final de nuestra vida en el amor. Pero claro, al que más se le da, más se le exige. Estamos hablando entre católicos y seguramente mucha gente verá esta charla por internet que no son católicos. Eso ocurre con frecuencia, pero el lenguaje nuestro sobre este misterio de
ese Mesías encarnado, ya manifestándose desde el vientre de la Madre de María, de la Virgen María, es el que estamos reflexionando en este momento. Y es, realmente entendemos la trascendencia de lo que está sucediendo en el vientre de María con ese niño que en el momento que llega el arcángel San Gabriel y se le aparece a María, en ese momento toda la creación se pone en alerta y también los espíritus, todos, absolutamente todos, porque todo depende de esta Virgen que está allí, el sí, el fiat de María, que tampoco se reflexiona con mucha profundidad. El momento de la anunciación, de la encarnación del Mesías, es la transformación completa de toda la creación y las criaturas. Es el momento más grande, el fiat. Entonces, en el momento que María da el sí, hágase mí según tu palabra, es la puerta, se abre la puerta y toda la creación cambia, todas las criaturas cambian y nosotros no nos damos cuenta. Yo les doy un ejemplo. En mis viajes por los santuarios marianos, a medida que he pasado por esos santuarios y que he vivido experiencias diferentes en muchos de ellos, la experiencia central de todos ellos es que cuando desciende la Virgen del cielo, marca ese territorio. Y entonces se convierte en un lugar que es como una oficina del cielo, por decirlo así. Y esa oficina tiene un trabajo particular. Ahí en esa oficina se hacen muchas cosas con las criaturas. Y Dios abre esa oficina con ángeles, con santos, con la Virgen, que es la reina de esa oficina, y por ahí pasan millones de personas por esa oficina. En esa oficina hay mucho trabajo, pero es el trabajo de las almas. Y la mayoría de las almas que pasan por ahí no saben que pasaron por una oficina del cielo y no tienen ni idea qué les pasó, pero nadie queda en la misma persona después de que pasa por esa oficina, porque ese es una columna de luz que descendió del cielo y que ya está conectada a la tierra, ya descendió. Ustedes saben que en el libro del Apocalipsis, San Juan dice que al final, cuando Jesús regresa, ve él cómo desciende la ciudad de luz como una novia engalanada. Y estos cielos y esta tierra se deshacen, son consumidos por el fuego y llega en los nuevos cielos la nueva tierra. Y entonces esa ciudad de luz tiene columnas tocando la tierra en todos los lugares donde ha descendido la Virgen y se ha aparecido, porque no viene sola, ella viene con el cielo. Y también apariciones de San Miguel Arcángel, como en Italia, cerca a San Giovanni Rotondo, está una aparición de San Miguel, otra en Francia y en otros lugares que tiene la misma relación mística de la presencia del cielo en la tierra, con un trabajo particular. Entonces, estoy hablando de eso porque la transformación del ser humano en la tierra con la presencia de Dios entre nosotros es algo que no entendemos, que no notamos, porque no es tangible, no es visible. A veces el Señor permite que sea visible, porque vemos fotos milagrosas, algunos tenemos momentos perfectos, como se podría llamar, que es el momento que una persona ve a un ángel o un santo o a la Virgen. Se llaman momentos perfectos, porque los santos, la Virgen, el mundo espiritual está en el eterno presente de Dios y nosotros no. Por eso ustedes ven que un moribundo comienza a hablar de difuntos. Ay, llegó fulano, ay, no sé qué, y hablan con gente que se ha muerto. ¿Y por qué? Porque están entrando al eterno presente. Entonces ya ven todo, y por eso es que están viendo esas personas. El moribundo comúnmente hace eso, no todos, pero muchos. Y esto es lo que sucede con el acontecimiento extraordinario del Mesías en el vientre de María. Nada quedó igual en el momento que se encarnó el Mesías. Todo cambió, absolutamente todo cambió.
y no se acomodará perfectamente hasta que regrese, que es otro misterio. Él se va, asciende al cielo, se sienta a la derecha del Padre, envía su Espíritu, que es intangible, invisible para nosotros, pero es presencia permanente entre nosotros por el bautismo y presencia en todo el universo entero, porque es Dios. Es como decir, los peces viven en el agua y si se salen del agua se mueren, ¿no? Nosotros existimos en Dios y si nos salimos de Dios nos morimos. Sí, yo estoy hablando eternamente, ¿no? Entonces, el cambio que hay con la presencia de Jesús en el vientre de María es tan extraordinario que nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, pero sí podemos adentrarnos en este misterio si nos elevamos más allá del conocimiento religioso, teológico, y entramos en el espíritu de ese misterio de Adán y Eva, de la caída, de la muerte, del diablo, del infierno, del pecado, y tener eso claro, muy claro, y no tenerlo simplemente como una cartilla y como una información, sino como yo, mi vida, mi esencia, mi realidad, mi destino, todo eso tiene que estar claro y saber de qué estoy hecho y qué es lo que me influencia, qué es lo que me inspira, qué es lo que me derrota, qué es lo que me construye. Y todo eso debe estar claro. Des en cuenta que nosotros nos ocupamos en nuestra vida terrenal y perfeccionamos muchas artes y conquistamos muchas cosas o deseamos conquistar muchas, y todo esto es parte de nuestra naturaleza y está bien porque Dios, que es el creador, quiere que nosotros seamos creativos, porque la creatividad viene del creador y Dios ama la creatividad cuando se hace en el bien, claro, ¿no? Eso está claro. Entonces, lo que sucede es que la palabra nos enseña que Dios se burla, no en una forma grotesca, sino en una forma sabia, de la sabiduría del hombre, de la inteligencia del hombre, en el sentido de que el hombre, cuando pretende creer que sabe, está ignorando, ¿sí? Porque uno no puede saber si no tiene la sabiduría de Dios, que es la sabiduría divina, que es el que sabe. La verdad es Él, no uno. Y la prueba está que las religiones de Oriente, que son las más antiguas, las filosofías paganas, son las más antiguas, datan de miles de años. El budismo, el hinduismo, zoroastroísmo, tienen miles, son las más antiguas. Y ellas, cuando usted las lee, son extraordinarias. La literatura del hinduismo con los Vedas, los cantos del Mahabharata, usted los lee y es una literatura increíblemente preciosa. Y cómo ellos navegan con toda esa inteligencia humana por dimensiones que son muy parecidas a la forma en que se nos presenta a nosotros el desarrollo natural hacia la vida eterna, pero ellos no entienden eternidad. Todo esto lo hacen de un crecimiento natural en el mundo natural, porque no tienen la unción para trascender, y por eso se quedan en esa filosofía. Nunca entran en el tratado de Dios, en la teología, porque no conocen a Dios. Entonces, nosotros que conocemos a Dios, que se nos dio esto, tenemos la responsabilidad y la misión de despertarnos a esto, de tener claridad de que Dios quiere que nosotros crezcamos en lo que nos dio. Ustedes saben la parábola de los talentos. Si la trasladan a esta conversación, es lo mismo. El rey que se fue de viaje le dejó a cada uno diferentes cantidades de talentos. Y cuando regresó, los llamó a cuentas y cada uno respondió en lo que pudo con el talento o los talentos que recibió. Precisamente eso es lo que sucede con la humanidad y con nosotros dentro de la humanidad. A nosotros nos dieron un número exacto de talentos que es toda la verdad revelada por Jesucristo en el Evangelio. Esos son nuestros talentos. Y con esos talentos tenemos que responderle a Dios para la misión que nos creó. Y la misión más importante nuestra es descubrir el misterio de Jesús. Es la más importante. Si no lo descubrimos, pues no vinimos a hacer nada, no vamos a alcanzar a hacer nada.
Y no es que vamos a ser testigos de la crucifixión, no. Vamos a tener que crucificarnos, es muy diferente. Porque la persona que es solo religiosa y no es espiritual es un testigo de la iglesia, pero no es espíritu en la iglesia, o sea, no es un cristificado, no es un crucificado, no es alguien que se asemeja a Cristo y que está buscando su imagen perdida, la imagen perdida por el pecado. Entonces hay una diferencia entre estas dos cosas, y por eso esta novena es una pedagogía preciosa, porque hoy, en particular, la consideración de hoy nos enseña la mística profunda de la entrada del Verbo Divino dentro de la carne, a la humanidad, a la creación, íntimamente, y desde ahí comenzar a actuar. Desde ahí comenzar a actuar. Dios permite que nosotros nos coloquemos ahí. Si usted quiere, usted puede vivir esta experiencia ahí donde está sucediendo, porque esta experiencia de Jesús en el vientre de María está ahí en el eterno presente de Dios, ahí está. Y por eso es que usted quiere entrarse ahí, éntrese ahí, y el Señor le ayuda. Y desde ahí usted va a florecer en una espiritualidad que le va a dar a usted una sabiduría que no tiene, pero que se le ha sido dada. Suena como contradictorio, pero es la verdad. Uno tiene a uno le faltan muchas cosas, pero no porque no se las hayan dado. Eso es lo que hay que pensarlo bien, ¿no? Tenemos todo, pero ¿cuánto usamos? ¿Cuánto estamos haciendo con lo que nos dieron? Es como el hijo del rico que nunca estudió, no se preparó para nada, y cuando muere el padre recibe la herencia y la derrocha. Ni siquiera la aprecia, porque nunca me preparó para eso. Es el zángano, ¿no? Y hay mucha gente que recibe estos dones espirituales en la iglesia y los derrocha, porque nunca los mira, nunca se compenetra en ellos y cree que sabe, cree que lo entiende, pero no es así. Por eso, pidámosle al niño Jesús que en este recorrido que estamos haciendo, esta peregrinación de los 9 días, encontremos en cada día, en cada consideración y meditación, una forma de entrarnos más en este misterio, pero en una forma mística, espiritual, para que trascendamos, para que podamos saber quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén.